Bien, buenas tardes. Somos pocos, pero buenos. Para la presentación de este libro, en plena Feria del Libro, no es la primera vez que en esta institución, en esta sala, se presenta un libro de mi amigo, antiguo alumno, querido alumno, Eduardo Martínez Rico. Es una satisfacción tenerlo. Hablábamos antes de que es un autor muy prolífico. Está en las redes, está en el periodismo digital y está también en libros de entrevistas, ensayos que ha hecho sobre Francisco Umbral. El libro que aquí presentaste, si no recuerdo mal, era Conversaciones siglo XXI, con el siglo, sí, Conversaciones del siglo XXI, ¿no? Que lo presentó Eduardo Torres Dulce. Y, en fin, es un colaborador. En cuanto se le pide algo, enseguida está presto a hacernos algún favor. Y para presentar esta novela, Confesión, una novela gallega, tenemos con nosotros al editor, Alberto Santos Castillo, que intervendrá en primer lugar, editor de Imágica. Le tengo que felicitar por lo bien editado, por lo bien que editáis. Y que hará pues un primer acercamiento a las razones por las que se ha publicado este libro. Y después tenemos a don a don José María Blanco Núñez, capitán de navío ya en la reserva. Super reserva. Y hombre que conoce muy bien Galicia, y por lo tanto parece que conoce también el trasfondo de esta novela gallega. Le agradezco mucho su presencia aquí. Y nada más, cuando queráis, pues, Alberto. Sí, hola, buenas tardes. Soy Alberto Santos, director editorial de Imágica Ediciones. Bueno, la verdad que es un honor volver con Eduardo a la arena editorial. Yo diría que con la mejor obra de Eduardo, que es Confesión, la más madura y la más inspiradora. Digo esto porque nuestro trabajo habitual es publicar autores españoles, tratar de abrir un hueco para la literatura española. Eduardo lleva con nosotros ya unos cuantos años, vamos, de hecho ha visto crecer a la editorial, las líneas que teníamos hace años, que son muy diferentes ahora. Y yo creo que ahora estamos en el momento perfecto para arrancar nuestro proyecto de dar a conocer a nuevos escritores o volver a reconocer a autores de la casa, como es el caso de Eduardo. Eduardo es un narrador. Cuando leemos esta novela vemos que es un narrador eficaz, o sea, es un narrador dramático por una parte, pero conciso por otra. Y a la vez maneja los hilos del humano con una grandeza, a mí me parece inspiradora. Yo creo que, es una valoración subjetiva, ya digo que soy su editor, he trabajado con él codo con codo en estos años, pero lo anterior era lo anterior. A partir de Confesión empieza está claro que empieza una nueva etapa como escritor. Nosotros arrancamos con un libro que era un ensayo de cultura popular, que era en torno a la Guerra de las Galaxias, como si fuera un mito moderno. Un análisis más intelectual y para acercar también al lector ciertas claves humanas, ¿no? Pero luego inmediatamente arrancamos con novela histórica sobre Fernando el Católico, primero el Cid, Fernando el Católico, y luego Carlos V, El viaje del emperador. Yo diría que son novelas excelentes, que tienen una gran profundidad, donde va analizando diferentes personajes históricos de diferentes áreas,
pero yo diría que era como un ensayo, como ensayos previos a esta novela, lo digo claramente, porque esta novela consigue conjugar los grandes valores que tiene Eduardo como narrador, ¿no? Y además ese elemento introspectivo en los personajes bueno, pues que es un arte en esta novela, ¿no? Entonces, bueno, luego yo creo que mejor que extenderme, doy la palabra a mis compañeros y luego hacemos un coloquio, porque hay muchos temas muy interesantes en este libro para tratar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, voy a empezar comentando el currículum vitae de Eduardo, que es impresionante porque escribe más o menos un libro al año, ¿eh? Desde que empezaste con el primero, pues prácticamente todos los años un libro al año. Y eso es mucho trabajo y mucha dedicación. Yo conocí a Eduardo, que puede ser el quinto de mis hijos, porque tiene la edad, es un año más joven que mi hijo número 4, pues podía ser el quinto. Pero un compañero me llamó un día, oye, que hay un chico aquí que quiere saber de la Marina y quiere saber cómo son los barcos, porque él se documenta a fondo de lo que hace, no quiere hablar, aunque sea un personaje novelesco, no quiere decir tonterías y hacer cosas que se salgan de una realidad. Y efectivamente, pues a partir de ahí empezamos a hablar, fuimos en verano a sitios físicos donde se desarrolla la novela y vi la profundidad para los pocos años que tenía entonces Eduardo con la que funcionaba, ¿no? Era verdaderamente un pensador. Y él es licenciado en Filología Hispánica, por eso su novela es puro castellano, aunque ponga una novela gallega, después volveré sobre esto de la novela gallega, porque creo que también podía ser una novela cartagenera, una novela gaditana, dado los personajes y dado el ambiente, aunque hay cosas típicas de su entorno que él ha vivido de chico, pero las podía centrar en la Ribera o las podía centrar en San Fernando perfectamente. Es doctor en Filología también, con sobresaliente con laude por la Complutense, tiene un certificado de aptitud pedagógica y tiene un diploma de formación y actualización en edición, desarrollo de proyectos editoriales. Aquí hemos venido a hablar de tu libro. Tu libro, porque él es un especialista en Francisco Umbral, un especialista de verdad. O sea, ha escrito 4 trabajos, entre otros su tesis doctoral, pero ha publicado Umbral, Vida, Obra y Pecados, Umbral, las verdades de un mentiroso ilustre, y ha hecho un estudio sobre su archivo, ¿no? Sí, sobre su legado. Aquí está la viuda, por cierto, María España. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Viene casi siempre en presentaciones. Sí, la he visto con una fotografía con Eduardo en una entrevista. Yo creo que te indica mucho también de que yo hice bien ese trabajo y de lo que me quiere María España. Claro. Después también hay otros que él considera sus maestros, como Alberto Vázquez de Figueroa. Luego está el libro de las galaxias que ya ha citado el editor. Y luego ha hecho novela histórica, pero además cambia de El Cid, Fernando el Católico, cartas de un joven escritor a Don Quijote. En fin, es una producción variada. Otro libro sobre Francisco Umbral, Entre la novela y la memoria. Esa es la tesis. Que es el libro hecho sobre hecho sobre la tesis. La tesis doctoral. Y luego viene esta novela, Confesión, que ahora hablaremos de ella. También El viaje del emperador Carlos V, Cartas al infinito, en fin, hasta 17 libros son su producción. Después tiene una amplitud de trabajos tuvo la suerte de ser de los del Café Gijón, que es una cosa que le envidio porque sí, debía ser divertidísimo. Sí, y precisamente anteayer estuve en la presentación de un festival hispanoamericano, de escritores españoles hispanoamericanos, que nació en el Café Gijón, en los escritores del Café Gijón, y yo estuve ahí en la presentación para acompañarlos. Sí, fue muy, muy enriquecedor, porque pude tratar con gente mayor y de mi edad, gente parecida, más como yo. sí. Bueno,
quiero decir que semejantes míos, a gente como yo, que no es tan fácil de encontrar. Bueno, ya perdón. Sí. Baja ahí. Yo bajo. Esto ha colaborado en periódicos, es un colaborador que eso le da mucho prestigio porque Zenda lo dirige el académico Pérez Reverte. Y Pues eres el editor. Hay un director sí. y hay también un editor, Y él que es son dos figuras que sí, se sí. dan bastante en los medios, Sí, sí, sí. que digamos que yo diría que son complementarias, porque digamos que tienen funciones distintas pero complementarias, como digo. Y Pérez Reverte es el editor. Bueno, ha escrito prólogos, ha sido miembro de comités científicos, profesor de literatura, en fin, un vasto currículum vitae. Y ha colaborado en Expansión y Época, en el semanario Alba, en la revista universitaria Generación 21, en la revista General de Marina, en Planeta y Lengua de Trapo, y profesor colaborador e investigador de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Y vamos con su confesión. Su novela, que la leí hace ya 6 años, y es de las novelas que yo o las leo, como decimos en buen ferrolano, seguido o no las leo, pero la novela de Eduardo empieza por el final. Y a pesar de que te cuenta el final al principio, te engancha de tal manera que no la puedes dejar, porque ¿y qué ha pasado? ¿Y por qué ha hecho esto? Y vas para atrás y vas comprendiendo todo. Sus personajes principales son lo que yo creo que de joven o de niño, cuando venía, yo recuerdo en el colegio de las monjitas de Ferrol que venía el misionero. ¿Quién quiere ser misionero? Se levantaba. Después venía un oficial de marina a explicarte los barcos. ¿Quién quiere ser marino? Todos levantamos la mano. Y luego al final misioneros no había ninguno y marinos 3 o 4. Bueno, Eduardo yo creo que quiso ser marino y que quiso ser sacerdote. Tiene antecedentes familiares religiosos, y por cierto, una tía que es una gran escritora, siempre lo cuento, es un poco íntimo, pero mi madre tenía en su mesía de noche el libro de su tía, porque era una preciosidad el libro, y esas dos cosas que ha tenido en mente, pues no cabe duda que se vierte en confesión. Él tiene sangre de exploradores y de conquistadores, porque es un Mendaña. Mendaña, que creíamos que era gallego, pero resulta que era del Bierzo, que era la Galicia irredenta, era un poco. Mendaña estuvo casado con una señora que fue la única señora que fue capitana generala de una armada en la mar. Y Mendaña fue el descubridor de las marquesas, de la Salomón, fue una persona extraordinaria. Eduardo se ha dedicado a explorar en las mentes de sus profesores, de los que él ha considerado sus maestros, y a conquistarnos a sus lectores. O sea que lo ha hecho de otra manera que aquello geográfico, sino que lo ha hecho mental. Hay una cosa que no voy a contar el porqué, porque es una historia muy... Pero me une mucho a confesión el problema de la pena de muerte. Una cosa que en mi juventud, por ciertas cosas, me tuvo bastante obsesionado los militares. Cuando teníamos justicia militar, una de las cosas más graves que te podía pasar era que estuvieses involucrado en un consejo de guerra que terminase en pena de muerte, ¿no? La cosa es un asunto que da mucho que pensar. Y gracias a Dios, hoy no existe la pena de muerte. Hoy discutimos la prisión permanente revisable, se llama, ¿no? Pero cuando un consejo de guerra formado por 6 o 7 oficiales se tenía que enfrentar con esto, luego se escribe con algo de ligereza, pero, por ejemplo, yo tengo experiencias de consejos de guerra que nada más que era por robo, por ejemplo. Pero como eran unos pobres ignorantes, llegaba un chico que en el servicio militar, estando de facción, de cuartelero, con su machete abría la taquilla de un compañero y le robaba 400 pesetas. Pero como era robo con alevosía, nocturnidad y tal, le caía una pena que era impresionante. Y dices, pero bueno, pero la ley era así, ¿no? Y eso te dejaba una preocupación. ¿Qué será si llegabas hasta una pena de muerte? Y la novela de Eduardo pues se centra mucho en una pena de muerte. Aunque está traspuesta en el tiempo, o sea, no es del tiempo de las penas de muerte, pero él se las arregla para mezclar todo y que te haga
engancharte en la novela. Y luego, el sacerdote, que yo luego se lo preguntaremos una vez más, ¿qué era más importante? ¿El papel del sacerdote o el papel del condenado? Y luego, ¿por qué has escogido a un marino para condenarlo a muerte? Podrías haber escogido a un aviador, como tú, Manel, pero escoges a un marino. Bueno, esto... Pues yo creo que, fíjate, que precisamente escojo al marino porque lo admiro especialmente. Sí, pues muchas gracias. Pero esto... Y vuelvo a repetir que Confesión, una novela gallega, primero es una novela gallega escrita en un exquisito castellano, exquisito en español, no en portugués, que es lo contrario. Y segundo, que vuelvo a repetir que en cualquier... No somos, España es muy diversa, pero no somos tan distintos todos los españoles. Es decir, y las profesiones unen mucho, ¿no? Y dan una tónica general. Esta novela podía ser el castillo de galeras de Cartagena en vez de la Palma de Ferrol, podía ser el sacerdote de la diócesis de Orihuela en vez de la de Puente de Aume, y podía el alférez de navío ser un veraneante en la manga del Mar Menor. Quiero decir que Confesión para mí llega, no hace falta tanto. Claro, lo que pasa es que tú después coges toda la parte de tu infancia eumesa, de la cucaña, de todas esas cosas que vivimos de chicos, que son preciosas, pero vuelvo a repetir que qué pueblo de España no tiene unas fiestas de verano con algo divertido, ¿no? Y es una novela muy española. Y nada más, como ahora va a haber una especie de diálogo, yo creo que con decir estas cosas de tu magnífica novela llega, ¿no? Ahora empezaremos a hablar. Muchísimas gracias, José María. Yo quiero decir algunas cosas, no me quiero extender demasiado, quiero responder con algún detalle a lo que ha dicho mi editor, por supuesto a José María, y luego tengo algunas ideas y me gustaría hilarlas, ¿no? A ver si, sin ser demasiado extenso, puedo ser interesante, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es que Alberto Santos, mi editor, diga que esta es mi mejor novela cuando es la primera novela que yo escribí, la primera novela larga. O sea, yo la escribí en el 2001 y la publiqué muchos años después y la reedito hoy. Esa es otra cosa que creo que se puede comentar, que a mí me quita un poco el sueño, porque cuando publicas libros constantemente te dan opiniones y te vuelven loco. Porque además hay un libro que te dicen, unos te dicen que es muy bueno, otros que no les gusta, otros que te vuelven loco completamente. No sabes a qué carta quedarte. Tú sabes más o menos lo que te gusta. Y luego también sabes que te gusta que te digan que el libro es bueno, es interesante. O sea, si tú ves que un libro tiene éxito y lo vendes, pues claro que te gusta. Pero tú tienes tus gustos particulares como cualquier otro. Entonces me llama la atención que digas que es el mejor cuando es el primero. Y, o sea, que como que lo estás diciendo como si yo hubiera publicado, como si esto es una cosa que yo he conseguido después de haber publicado tantos libros antes, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque además yo me acuerdo que esto no deja de tener sentido, porque también pienso que sin tener, vamos a ver, que por mucha práctica que tú tengas en esto de escribir, no tienes por qué hacerlo mejor. Tú puedes ser un escritor novato y hacer un gran libro, o puedes ser un gran escritor con mucha experiencia y hacer un libro muy pesado y muy aburrido, que eso puede suceder. O sea, puedes acertar a la primera y puedes acertar si sabes. Yo me acuerdo que el Cid, cuando hice el Cid, que lo hice poco tiempo después de este, pues yo digamos que jugaba a ser novelista, y entonces yo jugaba a hacer lo que yo pensaba que hacían los novelistas históricos, y viajaba y me documentaba y me movía. O sea, yo estaba jugando a ser novelista, ¿no? Y pienso que aquí también estaba jugando a ser novelista. Yo sabía unas cuantas cosas que había aprendido, por ejemplo, mis escritores admirados, como Paco Umbral, como Vázquez Figueroa, como otros, como me sigue pasando ahora, porque yo voy escribiendo con lo que he aprendido, con el bagaje, que ya digo, no significa que lo vaya a hacer mejor. Igual lo he hecho mejor cuando tenía 20 años. Entonces, por eso es bastante sorprendente para el escritor, que no sabe uno cuándo acierta, cuándo no, y que te vuelves loco, ¿no? Y yo creo que esto es muy subjetivo. Esto de los libros es muy subjetivo. Y es muy subjetivo empezando por el propio escritor, ¿no? Lo que él está haciendo. Creo también que cuando lo estás haciendo y lo has terminado tampoco sabes lo que has hecho.
Y paradójicamente son las lecturas, que esto yo lo estudié en su momento también, que, o sea, por lo visto, para que un texto sea literario tiene que estar refrendado por los editores, por los críticos, por los libros, por una serie de figuras, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, poco a poco, gracias a eso, tú te vas haciendo escritor porque vas siendo refrendado por toda esa gente, por los profesores. Bien, por tus semejantes escritores, diría yo también. Entonces, a mí, todas esas lecturas que a mí me vuelven loco, al mismo tiempo me están dando la idea, o sea, están enriqueciendo el texto, están enriqueciendo el libro, están superponiéndose y me están diciendo cómo es el propio libro, hasta el punto en que lo descubres, ¿no? Y te descubres a ti mismo y te haces reflexionar sobre lo que has hecho. En el caso de Confesión, ¿por qué yo elijo a un marino? Pues yo lo elijo claramente porque yo los admiraba mucho. De hecho, cuando era jovencito a mí me hubiera encantado ser el marino, haber hecho las oposiciones y bueno, no lo hice por lo que sea. Y estoy muy contento, por otro lado, de no haberlo hecho, de seguir el camino que he seguido, porque cuando eres escritor puedes hacer todas las cosas, pero, o sea, yo admiro muchísimo. El sacerdote, pues una figura, seguramente también por razones familiares, que yo los he visto hacer sacerdotes y monjas muy de cerca, los admiro muchísimo. Entonces, para mí, es una figura totalmente admirable y venerable, ¿no? ¿Cuál es más importante? Que eso me lo han preguntado algunas veces. ¿Quién es el protagonista? Pues mira, yo creo que esta novela nace al principio como que el protagonista va a ser el marino, el alférez de Marina, el que comete los asesinatos. Pero rápidamente el sacerdote, que es su amigo íntimo de la infancia y al que escribe el marino para que le acompañe, muy poco a poco, enseguida se va haciendo cada vez más importante, y yo diría que está a la par. Yo creo que no le supera, pero está hasta el punto de que es un protagonismo compartido. Y también creo que es protagonista la tierra gallega. Yo digo que esta novela tiene, yo me invento todo, pero que no me invento Galicia, la tierra gallega. Y yo creo que este es otro personaje. Aunque también puedo admitir que efectivamente que esta historia se puede desarrollar en otros lugares de España sin ningún problema, o incluso en el desierto, por ejemplo, pues este triángulo, ¿no?, que hay, ¿no? En la portada pone una historia sobre el amor, la amistad y el poder de la fe. Bueno, pues yo creo que esto es fundamental, ¿no?, porque es una novela efectivamente sobre el amor del que nace el conflicto, la amistad, que es la que salva a los personajes, y la fe, que yo diría que es como la que hace que trascienda todo, ¿no? La que hace la religión, ¿no? La que hace que trascienda todo. De hecho, es una novela muy religiosa. Me acuerdo que en su momento Alberto Vázquez Figueroa me dijo que había que escribir sobre lo que uno conoce. Y yo en este libro, en otros no, pero en este libro sí me lo tomo muy en serio. Y digo, bueno, pues entonces voy a escribir sobre Galicia, que yo conozco bien Galicia. Razonablemente, porque como muy bien sabe Pepe Blanco, yo no sé hablar gallego, por ejemplo. Había muchas cosas de Galicia que no sé, pero claro, después de tantos veranos de mis padres, mis tíos, que son gallegos, y yo me siento muy de allí, la verdad, vamos, por lo menos tanto de allí como de aquí, porque son muchísimos años, ¿no? Y muchas admiraciones, etcétera, y lo he pasado muy bien. Entonces, la tierra Galicia destaca totalmente, ¿no? Y al hacerle caso a Alberto Vázquez Figueroa, yo digamos que tenía todas las cartas en mi haber, ¿no? Porque otra cosa que yo hacía, y que eso sigo también en su consejo, es de no saber lo que va a pasar. O sea, Vázquez Figueroa me contaba que él en sus libros nunca sabe lo que va a pasar. Y yo con este libro no sabía lo que iba a pasar. Porque él me decía, y tenía razón, que si no lo sabes tú, tampoco lo sabe el lector, es imposible, si no lo sabes tú. Y entonces yo actué de esa manera. Pero claro, como yo conocía el tema, que en este caso el de la religión, porque por lecturas y por familia, y el tema de Galicia y de mi pasado en Galicia, que al final es el pasado de los personajes, la juventud de los personajes, es mi juventud, diría yo. Cuando quedan en la playa, cuando toman copas por las noches, los amores allí, pues eso de alguna manera yo lo veo. No es lo mío, porque lo he inventado, pero digamos que he utilizado mi bagaje para inventarlo, ¿no? Entonces, yo tenía las cartas en mi haber para jugarlas, ¿no? Entonces,
no veo tan difícil haber escrito la novela. Y para terminar con esto, quería hacer una pequeña reflexión sobre qué va a pasar en el futuro con la inteligencia artificial y si vamos a escribir libros con la inteligencia artificial. Es decir, si los libros ya los escriben las máquinas y por lo visto está mejorando mucho, pues habrá que dedicarse a otra cosa. Lo que pasa es que yo lo tengo difícil porque yo llevo desde que soy niño leyendo y escribiendo y entonces pues no sé lo que voy a hacer, pero esa es otra cosa que ahora últimamente me planteo mucho. Hace poco escribí un artículo sobre esto en Zenda, que tuvo bastante éxito además. O sea, yo capté ahí que eso interesaba a la gente. Y conectar todo esto con la vocación literaria, ¿no? Que es tan fuerte, que yo siento tan fuerte, que es como una marea que me lleva desde pequeño y que me sigue llevando y me lleva. Y hago muchas otras cosas, pero me sigue llevando, da, como decía Adolfo Bioy Casares, da un sentido a mi vida, y es verdad, da un sentido, que eso yo creo que es precioso, pocas cosas más bonitas se pueden decir, ¿no? Que de algo que dé sentido a tu vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a hacer compatible con este mundo que nos viene ahora, que ya está aquí? Y entonces este libro pues puedo asegurar que lo he escrito yo solo, sin ninguna ayuda de ninguna actividad, porque es un libro que tiene muchos años, como he dicho antes, es del 2001, y creo que también tiene el gran mérito de que va como saltando vallas, ¿no? Entonces, este libro, después de escribirse, al cabo de muchos años se publicó por una editorial, ahora lo publica otra, veo que interesa mucho. Aunque como todos mis libros tiene sus subjetividades, pero también yo veo que en general gusta mucho, vamos, de hecho que en general es de lo que más gusta lo que yo hago. Y yo creo que es porque es lo que se considera de lo más novelesco que yo he hecho. De lo más novela, pues no sé, el anterior editor, por ejemplo, Francisco Mesa, decía que era como una novela del 19, por ejemplo. Es una novela como más prototípica que otras que he hecho, ¿no? Me acuerdo que Ignacio Díez, que me dirigió la tesis, me decía que esto es lo que más se acerca de lo que he hecho yo a lo que la gente piensa que es una novela, que eso también es interesante. Porque, pues eso, hay muchos otros tipos de novela y bueno, y ya dentro de poco vamos a entrar en la novela de la inteligencia artificial, que no sé cómo va a ser. Entonces, muchísimas gracias por asistir a los que habéis venido y sería interesante que habláramos, que dijéramos algo, ¿no? A un coloquio y que os guste, espero que os guste mucho la novela. Es una novela que me da satisfacciones casi siempre, vamos, siempre hasta ahora, desde que la he sacado, y por eso se reedita también. De hecho, se la pasé a Alberto Santos en un momento dado y enseguida quiso publicarla otra vez. O sea, ya digo que algo tiene este libro, incluso que no tienen otros míos, que gusta, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Tiene de futurismo real y vas mezclando cosas que tú no has vivido con cosas que hemos vivido los de mi generación, con cosas que aún no han pasado, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo muy fácil. El Juan Sebastián Elcano va a cumplir ahora 100 años de edad y ahora en el año que viene embarcará la princesa de Asturias en su viaje de guardia marina. Tú ya lo pones como buque museo, que es un futurismo, sí. Pero sin embargo haces convivir a las máquinas de escribir que usábamos nosotros, la pluma 22 de Olivetti, que la teníamos para todo, con los personal computers, ¿no? Y estás preocupado por la inteligencia artificial. Los de mi edad ya no estamos preocupados porque no vamos a llegar a eso. Pero nunca creo que la máquina sea capaz de hacer novela. Yo no tengo fe. O sea, ¿qué es fe? Creer lo que no vimos. Y yo ni lo he visto ni quiero que se vea, porque un ordenador, detrás de todo ordenador hay un hombre, ¿no? Yo llegué a París el año 1972 a hacer una cosa que se llama investigación operativa. Estuve 2 años estudiando en París. Me mandó la Armada allí y recuerdo que una de las primeras lecciones de informática que me dieron era: el ordenador es bruto, pero disciplinado como un militar, ¿eh? Y entonces,
efectivamente, el ordenador no hace nada sin que tú no le hayas dado la orden. Esos días que estás en casa y que te desesperas porque de repente se te borra, es que has tocado algo, aunque jures que no has tocado una tecla que no tenías que tocar. Y efectivamente, pues yo no creo que la máquina pueda sustituir la sutileza de los comentarios de una novela pura como es esta, que es todo novelesco, ¿no? Porque no hay nada, todo real, pero nada real. Es decir, Alfred de Navío es un Alfred de Navío que ha hecho la escuela naval, ha estado 5 años en Marín, pero tu Alfred de Navío es atípico, ¿eh? El cura, pues también es atípico. Todo es atípico. Exactamente. Entonces, eso es la verdadera novela, porque si no... Todo es la vida atípico. Real, mi novela no le interesa a nadie, ¿me entiendes? Mi vida, mi biografía, ¿a quién le interesa? De hecho, sí, bueno, quería contestar las dos cosas. Todo es atípico porque yo creo que todos queremos leer la vida de otra manera, digamos. O sea, la vida tal como es, yo creo que no nos interesa mucho. O sea, ese realismo tan puro y duro, pues yo creo que no nos interesa mucho. Pero es que esta novela, que tiene un punto idealista, que son personajes un poco raros, porque es verdad que el cura, por ejemplo, es, como dice mi madre, es que te lo has hecho a tu medida. No cuentes todo, que no la compran luego. Pero bueno, pero gracias a eso yo conozco chicas que están enamoradas del cura de mi novela, pero sí, clarísimamente. Si yo hubiera hecho un cura más prototípico, seguro que no. Y una novela necesita eso también. Y yo creo que cuando lo escribiera consciente de eso, a ver, tal, el cura, los ojos claros, verdes, ya está. Es que ya lo estás creando, ¿no? Bueno, eso por una parte. Y luego por otra, por ejemplo, como yo iba construyendo sobre la marcha y yo quería una pena de muerte, porque la novela me lo pedía, o sea, según me iba pidiendo la novela, pues yo iba creando y pensando y qué hago y tal. Pues yo dije, bueno, pues voy a crear una república futura, o sea, un sistema que no es el nuestro, un sistema futuro, inventado, que sí tenga pena de muerte. Y entonces ya, a partir de ahí ya lo creas todo. Que tampoco necesitas crear mucho, porque son unos cuantos mimbres. Porque la historia principal, en el fondo, es la historia de los personajes. Esa es la historia principal de los personajes. Lo que sí que se desarrolla mucho, y eso a alguien le puede gustar mucho, o le puede no gustar, claro, es que hay mucha religión. Entonces el sacerdote habla mucho, y habla mucho de la Biblia, y habla mucho y en el fondo, claro, ahí estoy hablando yo de algún modo porque yo he leído mucho la Biblia y porque me interesa mucho, pero no porque yo quiera, sino porque, digamos, que el personaje, que ya es otro, que es un hijo mío, digamos, pero se nutre de mí y entonces habla con el bagaje que yo puedo tener siendo otro, ¿no? Y el marino también. Lo que pasa es que, como está claro que yo sé mucho menos de marina, clarísimo, porque no puedo saber tanto, vamos. Pues en ese sentido dice mucho menos, ¿no? Que lo del Sebastián Elcano, pues viene a ser un poco algo parecido. Como estamos en un futuro, pues hay que poner cosas de este pasado que se remiten a ese futuro, pero que ya son antiguas, ¿no? Entonces, el Juan Sebastián Elcano está navegando ahora, pues en un futuro ya es museo. Incluso yo creo que el Príncipe de Asturias también aparece como museo, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, no. pero podría ser. El Príncipe de Asturias se desguazó en Turquía. Sí, ¿no? Entonces, la verdad es que escribir una novela es muy divertido, pero es un juego en el que tú tienes la sensación de que de repente se puede parar todo y dejarte sin nada. Es decir, tú puedes perder enseguida. O sea, es un juego, pero en el que puedes perder enseguida porque de repente, el otro día, por ejemplo, estaba entrevistando a Carlos Fortea, que está aquí presente, sobre Kafka. Y estábamos hablando de las novelas que dejó inconclusas Kafka. Y me decía, tú la habrás experimentado, que hay una novela de repente que no tira, que se queda parada y la abandonas. Y que eso es lo que le debió de pasar a Kafka varias veces, ¿no? Entonces, con una novela pasa mucho eso, que es un juego muy divertido, pero que corres el riesgo de que en un momento dado aquello se pare y no valga para nada lo que ya has hecho. Y eso es muy, muy duro porque es mucho trabajo y muchas horas. Pero bueno, yo creo que con eso ya contamos. Por eso yo creo que el gran éxito de un libro es que se termine. Especialmente de una novela, yo creo que es más difícil que un libro normal. Bueno, yo creo que estoy casi convencido. Habrá de todo también, ¿no? Pero a mí me parece que de por sí es más difícil una novela.
Y luego, por último, el gran éxito para mí, vamos, es que se lea. O sea, que la gente lo lea. Entonces, cuando a mí me dicen que un libro mío lo leen, pues para mí es que ese libro ha tenido mucho éxito. Y luego, pues bueno, ya pues que se vende, que dé dinero, pues eso va después. Pero antes de que se venda y que dé dinero, se tiene que leer. Yo, cuando leí tu novela hace 6 años, empecé a pensar en lo que había leído yo en mi vida que podía tener relación con una novela de ambiente marinero y me acordé del Boy del padre Coloma, por ejemplo. No se parece nada a tu estilo ni tiene nada que ver porque es una novela clásica, digamos. No tiene esos cambios que tiene la tuya de ir de adelante para atrás y de atrás para adelante. También me acuerdo de La vida sala de encuentro de Martín Vigil, pero verdaderamente, ¿cuál es el fondo tuyo? Dicen que la cultura es el pozo de lo que se ha leído, ¿no? Pues ¿cuál es tu cultura para haber hecho esta novela en el momento que la escribiste? Pues cultura, pues ya he dicho algo de Vázquez Figueroa, por ejemplo. Yo por aquel entonces estaba leyendo sus libros, había leído poco antes muchos, casi todos los de Francisco Umbral. Lo que pasa es que esto se parece, yo creo que se parece bastante a Vázquez Figueroa o algo, y no se parece en nada a Paco Umbral. Lo que sí se puede parecer a Umbral, yo creo es la calidad de la escritura. Tú has dicho que está muy bien escrita, te agradezco muchísimo. Pues eso sí que puede venir de Umbral, porque cuando tú lees mucho a alguien, pues se te pega mucho cómo escribe esa persona, se te puede pegar mucho, ¿no? Involuntariamente, aunque no quieras. Entonces yo creo que es que además es que esto está escrito en un momento muy determinado, porque está escrito en el verano del 2001 y yo me doctoré en el 2002. O sea, lo escribí poco antes de que me doctorara, y mi tesis es sobre las novelas de Umbral, sobre las narrativas de Umbral. O sea que algo, lo que pasa es que, no sé, quien conozca a Francisco Umbral sabe que esto no tiene nada que ver con él. En la prosa, pues ojalá, porque Francisco Umbral escribe maravillosamente. Desde luego es ese momento, pero yo esto me lo tomé, yo creo que como un descanso, porque yo estaba haciendo la tesis y esto me lo tomé como un descanso de la tesis, porque tenía tiempo para hacer eso, porque tenía que esperar a que me examinara y tenía tiempo y pude hacerlo. Sí, Eduardo, pero me sorprende una cosa. 2001, la primera publicación es del 18, esta novela. Sí. ¿Por qué esperar tanto, Eduardo? ¿Qué pasa con esta novela? Es como un enigma, a mí me sorprende. Es un secreto después de tantos años que ignoraba. Pues que ¿Por qué 2001 y 2018, que es cuando realmente se publicó? Esto da también la idea de lo difícil que es la literatura. Lo difícil que es la literatura. Porque el libro yo lo tenía guardado, yo lo tenía escrito, lo tenía guardado, no tenía... Bueno, no voy a contar una anécdota, pero puedo decir que lo presenté a un gran premio y que, por supuesto, no salió, ni de loco. Una ingenuidad, porque si yo sé lo que sé hoy de los premios, no lo mando. Pero lo mandé. Bueno, y me lo devolvieron. Y ahí se quedó. Y por una serie de razones lo dejé parado durante años. Yo creo que a ti te lo di en su momento, pero que tú, pues los editores muchas veces no leen los libros, pues leen otras cosas, te llama la atención otra cosa, bueno, lo que sea. En cambio ahora sí que te llama mucho la atención. Y de repente tuve un editor que ya me había publicado otros libros y entonces se lo ofrecía a él. Y enseguida me lo cogió. Y es que además me acuerdo perfectamente de hablar con él por teléfono y me dice, ¿de qué trata? Y le digo, de esto, ta. Oye, qué interesante, no sé qué interesante, tal, no sé qué. Porque es que, claro, esto contado queda muy interesante. Hay unos asesinatos en la primera página, no sé qué, le mandan un castillo, llama a un cura, no sé, es muy interesante. A mí me parece, vamos. Y entonces me la publicó inmediatamente. Y de alguna manera yo este libro lo he testado, por ejemplo, en Cabañas y en Puente de Deume, donde lo he presentado, y sé que es un libro que interesa, pero mucho más que otras cosas mías. Y luego ya... se cumplieron unos cuantos años del contrato, te lo ofrecí a ti, y a ti enseguida te lo leíste y me dijiste, es lo mejor que has hecho. Y yo, pues bueno, que yo no me lo creo, porque yo no me creo nada ya, porque en este mundo no me creo nada, porque te dicen de todo, y más los editores. Aunque yo sé que tú lo piensas, yo sé que tú lo piensas, y te estoy muy agradecido. A lo mejor... podías decir. Sí, alguien del público, que nos enrollamos aquí, se está durmiendo el público con estos calores. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos ido comentando? Diría una cosa.
A ver, si dices que la novela, esta novela tuya, ha gustado mucho y ha gustado más que las demás a veces, pues yo pienso también que es por una razón fundamental, aparte de que sea buena. Es una novela de corte tradicional y entonces hoy en día estamos los lectores muy hartos de leer todo aquello que se derivó del mundo román y todo aquello del libro que era pues, un poco que se caía de las manos. Entonces, la novela que narra una historia. Y es una historia perfectamente creíble. Eso gusta, que también gustaba Galdós y Baroja, por ejemplo. Es decir, es la vida misma lo que uno quiere ver. Es decir, una tarde que llueve, que nos quedamos en casa leyendo una novela, lo que nos gusta es que nos cuenten otras vidas. Es un marujeo, que nos cuenten otras vidas muy bien, de una manera muy bien contada, y que nos distraiga y que nos enriquezca a conocer a otras personas, de otros medios, de otros lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, luego, por ejemplo, una de las cuestiones que dices, efectivamente, aparece al principio de la narración, aparece la muerte, ¿no? Bien, entonces esto es algo tan tradicional como que es la gran mayoría, no la gran mayoría, pero muchas de la novela negra, que por cierto yo me leí en Cabañas en la pandemia, bueno, la novela negra, la novela policíaca, gran parte de ella empieza con esta estructura. Entonces es una manera de pegar el tirón para el lector. Es una forma muy que pega tirón. Es decir, a ver qué pasa, a ver quién fue. Uno se acuesta pensando, habrá sido tal o habrá sido cual. Entonces, eso es tirón también. Entonces, luego, por ejemplo, también es interesante una cosa que has dicho aquí, que es lo vivido y lo imaginado. Eso, cualquier novelista se plantea plasmar su vida en aquello que narra, pero también aquello que imaginaba poder haber vivido. Aquello que imagina poder haber vivido. Sin duda. O sea, yo, por ejemplo, puedo escribir una novela siendo un niño de 5 años y me tengo que meter en la piel, porque a lo mejor me interesa en ese momento meterme en ese pellejo. Delibes escribió El Príncipe Destronado cuando era un señor más mayor que tú ahora. Es decir, es imaginar lo vivido. Y otra cosa, ya no te digo más cosas, más tonterías, pero que es muy importante el espacio, el territorio en que se desarrolla la historia. En tu caso concreto es muy importante. Porque el espacio y el territorio en algún momento pueden tener tanta importancia como un personaje de la novela. Y eso ocurre. Sobre todo el territorio, no sé si se puede llamar así, el espacio marino. La crítica literaria siempre ha insistido en que el espacio marino invita a la reflexión. Entonces, por eso, los novelistas que conocen bien el mar y que quieren ponerse a filosofar o a lanzar una perorata y tal, meten al personaje en el mar, meten al personaje en el espacio marino y entonces con el mar envolviéndolo todo, ahí eso fomenta la reflexión. Entonces, bueno, ya no te digo más cosas. Perdón un momento. En la escalera de los dormitorios de la Escuela Naval tenemos unas placas de mármol desde que se inauguró la escuela, con frases famosas, ¿no? Y hay una que dice: nada eleva tanto el alma a Dios como la contemplación del mar. Paréntesis, San Agustín. Es verdad, es verdad. Yo, en cuanto al medio marino, no me refería. Yo me refería también a que, por ejemplo, un departamento naval es casi exactamente igual que otro, con acento distinto, pero tú en Cartagena puedes mantener una conversación entre gallegos y en San Fernando lo mismo. En San Fernando, por ejemplo, había 8 marineros andaluces empujando una piedra y no eran capaces de arrojarla al mar, una especie de... Y llegó un marinero que era de Puentedónde, empujó y se fue la piedra al agua. Y dijeron los andaluces: empujando cualquiera. Claro, o sea que cada uno tiene su idiosincrasia, pero indudablemente la vida es la misma, la sociedad es muy parecida, y eso es lo que me refería yo, que tú quitas las cosas típicas de Puentedónde, pero puedes encontrar en otros pueblos una vida muy semejante y muy idéntica a los que escogió esto. Porque además todas las plazas marítimas están fortificadas igual. El castillo de La Palma podría ser el castillo, como dije antes, de San Julián o el de Galeras. Y todos estamos regidos por la misma ley y por las mismas costumbres. Por eso yo
me parece que el poner una novela gallega es un poco restringir su alcance, ¿no? Para mí es más que una novela gallega, es una novela... Sí. Yo quería decir sobre el enganche del libro, ¿no? Me acuerdo también que por aquella época, al decir la verdad que Figueroa que estaba escribiendo una novela, que iba a empezar en una novela, me dijo, Hitchcock decía que una película tenía que empezar con un terremoto y acabar con un volcán, o al revés. Y entonces yo dije, ya está, mi terremoto. Y el terremoto es este chico que se carga al padre de su novia y a su hermano. Y ya está el terremoto. Y es verdad que es un terremoto. O sea, es que ya toda la novela ya está. Yo no fui consciente de eso, pero hay que probar, ¿no? Y luego, pues, del final, por supuesto, yo no voy a hablar. Pero creo que fue un gran consejo. Y no me dijo una cosa que él pensara, me dijo era una cita de Hitchcock. Y creo que funcionaba muy bien. De hecho, yo no lo he vuelto a hacer. Porque si bien el editor dice que es mi mejor libro y hay gente que lo dice, además de él, de hecho estoy pensando en Peter Molov. Una vez le pregunté a un hispanista búlgaro muy bueno, que ha leído muchos libros míos, le dije, ¿cuál es el que más te gusta? Y me dijo, Confesión. Por las reflexiones, me dijo que este libro tiene mucha reflexión, que es algo que a algunos lectores les puede gustar mucho y a otros no les puede gustar, claro, porque tiene mucha reflexión moral, cristiana, religiosa, humana, etcétera, porque los dos personajes hablan mucho de estas cosas, ¿no? Y hay una frase tuya en el libro que a mí me dejó, que se me ha quedado para siempre. El Eume, que es un brazo de mar que entra en la tierra o un río que sale al mar, ¿no? Sí, sí. Pues eso, que parece una idea muy simple, pero da mucho que pensar. Es que yo creo que el libro se beneficia mucho de tantos años que yo llevo viviendo ahí, de todo lo que he vivido allí, de lo que he visto, observado, o sea que por todos los poros de la piel se me ha metido aquello, ¿no? Igual que ahora se me está metiendo Madrid estos años. Ya he escrito alguna novela sobre Madrid y yo creo que caerá más, porque es que te sale solo, Bien, y entonces lo que iba a decir yo tengo novelas históricas que también sé que gustan mucho y no tienen por qué ser peor que estas, incluso a lo mejor son mejores, no lo sé, pero desde luego son diferentes. Y es verdad, todo lo que has dicho yo creo que es cierto, ¿eh? Pues lo que has dicho de la novela tradicional, del escenario, del vivir e imaginar al mismo tiempo, porque es verdad, oye, pues yo ahora no quiero ser sacerdote, pues a lo mejor lo he sido gracias a este libro, gracias a este personaje, y con el marino algo parecido. O sea, vives, lo que decía Delibes, vives en tus personajes. Lo que pasa es que yo no siento que me hayan quitado la vida, que es lo que dice Delibes. Eso también. Eso también creo que es interesante que lo... Eso también creo que es interesante que lo sepáis la gente que estéis aquí. Que nunca he tenido la sensación con otros libros como con este de que los personajes están vivos. Cuando yo hablo de estos personajes, tengo la sensación de que son personas, totalmente, que tienen vida. Es que es curiosísimo. No me ha pasado con otros libros. En las novelas históricas más modernas ya está de moda poner al final del libro o al principio qué personajes son reales o cuáles son imaginarios y qué hechos son reales. Por ejemplo, tú escribes El viaje del emperador Carlos V. Pues eso es verdad, pero has inventado allí que va el duque de Marlborough, que no tiene nada que ver. Cuando hice... ¿Tú qué tanto por cien de realidad o de fantasía pondrías en esta novela? ¿En esta? Bueno, yo creo que lo más fantástico que son los asesinatos, todo esto puede ocurrir. De hecho, me acuerdo que mi madre le dijo, está muy bien que ocurra en Galicia, porque en Galicia ocurre de todo. Y es verdad, ocurre de todo. O sea, lo que ocurre en esta novela pues puede ocurrir. Entonces, de hecho, el personaje se entrega a la Guardia Civil. Nada más matar a las personas, se entrega a la Guardia Civil. Pues no sabría decir. Yo creo que todo, o sea, dentro de que es una proyección, hay quien ha hablado de distopía, ¿no? Porque como es el futuro y la pena de muerte. Bueno, pues distopía es la que vivimos ahora. Si es que lo que estamos viviendo ahora, para mí es una distopía. Esto, no sé, yo no creo que vivamos en una maravillosa realidad, ¿no? Ni mucho menos. Y no sabría decirte. Con las novelas históricas sí que te podría decir, porque me acuerdo cuando hice la segunda, la de Fernando el Católico,
que mi hermano Nicolás me dijo, ¿por qué no pones una nota al final en el que aclaras lo que te has inventado? Porque los lectores de novela histórica siempre nos quedamos con las ganas de saber qué hay invención, y entonces lo hice. Y yo creo que lo hice también con la primera, con el Cid. Y yo creo que con la de Carlos V también lo hice. Lo que pasa es que es una cosa aproximada, porque nunca lo sabes tú. Hay veces que incluso se te pasa a ti como autor. Que yo creo que eso es lo bueno también. Vamos a ver, es que hay dos cosas. Una, plasmar la historia. Claro. La historia. Y otra es basarse en la historia para hacer una ficción. Claro, Son dos cosas claro, diferentes. claro. Entonces, hoy en día que está el campo de batalla, ¿qué es novela histórica y qué no es novela histórica? Pues hay tantos criterios como cabezas que piensen. Por ejemplo, hay un novelista histórica, Sánchez de Adalid, que dice que la novela histórica solamente puede ser es solamente novela histórica cuando ha pasado muchísimo tiempo. Él, por ejemplo, escribe sobre la Segunda Guerra Mundial, ya ha pasado suficientemente de tiempo. Pero dice, por ejemplo, que Galdós, los episodios nacionales que no son novela histórica porque los escribía cuando estaban pasando las cosas. Es decir, no tenía perspectiva, por tanto, no era histórica. Sin embargo, los mejores estudios de novela histórica que los hace, no me acuerdo cómo se llama de nombre, Molleda, la teresiana me parece, Molleda. Bueno, Molleda tiene desarrolla unos criterios total de lo que es la novela histórica, y ella considera que no tiene por qué haber pasado tiempo, que son hechos reales que pueden ser del presente. Es decir, bueno, yo tengo muchos problemas también, porque lo de la novela histórica es muy polémico, y entonces hay quien te dice que eso no es así, que está mal, que pues ya te digo, es muy difícil. Yo lo que hago, yo utilizo la historia para contar una historia, y en unas me sale más fiel y otras me sale menos fiel, y se puede resumir en esto. Y me invento bastante. En el Fernando el Católico me inventé bastante, y me dicen que lo mejor es lo que me he inventado, que tiene. En cambio, la de Carlos V, yo creo, y me dicen también que es muy fiel. Más tiempo en el tiempo, fue un proceso mucho más dilatado y arduo, mientras que el de Fernando el Católico fue mucho más fácil. A lo mejor por eso me salió más imaginativa. No sé. Dicen que fue el que inspiró a Maquiavelo para El Príncipe, ¿no? Sí, mi novela empieza con una cita de Maquiavelo, en el que dice algo así como que nada llama tanto la atención al pueblo como las empresas grandes y maravillosas. Y claro, es que Fernando el Católico pensaba lo grande, vamos, a eso se refería Maquiavelo, por decirlo de una manera normal, vamos, pensaba cosas, pues, y les harían bastantes. Bueno, si queréis lo dejamos para no cansar. ¿Quiere alguien más hablar? One more question. ¿Quieres decir algo? Nada, darte la enhorabuena otra vez. Pues nada, muchísimas gracias a los presentadores, a Alberto Muchas gracias. por invitarme, que espero que me edite el siguiente también, que yo creo que me está apeteciendo ya ante este éxito. Y a ti por presentarme en este libro, te lo agradezco muchísimo. Y a vosotros por venir, y que os guste, a los que no lo hayáis leído ya, que os guste. Muchas gracias.